Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche. Depende en el momento en que usted vaya a recibir estos videos, le estamos saludando. Mis hermanos, mis amigos, este es el último video por el momento en cuanto a este tema de la guerra espiritual. Yo creo que con lo que ya hemos presentado hasta aquí, podemos darnos cuenta realmente qué tan peligroso, qué tan sutil es esta herejía, ¿no? Una herejía que es muy moderna. Ya lo hemos dado ya suficientes datos e información, todos por supuesto que pueden ser chequeados y corroborados por usted mismo, ¿no? Son de fuente totalmente fidedigna. Por supuesto que agradecemos también a este hermano Wolfgang Büchner, quien fue quien creó este libro de explosión carismática. Gracias a este libro es que hemos podido sacar también bastante información con respecto a lo que es este tema de la guerra espiritual. Y este va a ser por el momento el último video que vamos a compartir aquí en Castillo Fuerte relacionado a este tema. Pero hermanos queridos, hay mucho más para hablar en cuanto a lo que es la guerra espiritual. Hermanos, en este último capítulo, episodio por el momento, lo vamos a subtitular Identificar a los espíritus, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué tenemos nosotros que estar constantemente estudiando este tipo de enseñanza? Hermanos, es lamentable, muy lamentable y muy avergonzante ver la condición actual de muchos de los llamados cristianos, ¿no? Lamentablemente no están alimentándose de la palabra escrita de Dios y por ese motivo es que están siendo arrastrados, ¿no? Arrastrados directamente a lo que es las tinieblas. Hermano, ¿por qué tenemos que hacer este estudio? ¿Por qué es necesario tener que entrar a este tipo de confrontamiento, no? Bueno, la Biblia a nosotros nos autoriza, más allá de que muchos digan que no es bueno contender, que no es bueno estar haciendo división. La Biblia misma habla, perdón hermano, habla la Biblia misma de que división y de contender ardientemente, por ejemplo, lo dice el apóstol Judas, contender ardientemente por la fe, ¿no? Allá en el versículo 3, por la fe que una vez nos ha sido dado a nosotros los santos. Y eso es lo que Castillo Fuerte está haciendo. El apóstol Pablo, allá en Tito, en el capítulo 1, el versículo 10, le daba esta sugerencia a Tito. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahí vemos clarito nosotros cómo el apóstol Pablo está justamente aconsejando a Tito de que tiene que taparle la boca. ¿A quiénes? A estos que son habladores de vanidad. Y la guerra espiritual es uno de estos casos. Es uno de los tantos casos que hay dentro de las iglesias carismáticas y lamentablemente en las pentecostales. No vamos a generalizar porque sabemos nosotros que dentro de algunas pocas iglesias pentecostales aún se predica sana doctrina. Tampoco, hermano querido, quiero que usted entienda que esto es un ataque contra la congregación, sino más bien es un ataque, sí, contra las herejías y contra aquellos falsos maestros que están predicando constantemente
todo este tipo de mala enseñanza que no hacen más que confundir y, por supuesto, como he dicho hace un momento, llevar a mucho al mismísimo infierno. Entonces, hermano, la Biblia nos autoriza de que tenemos que hacer esto que es la apologética de la fe. ¿Para qué? De la fe, perdón. ¿Para qué? Para taparle la boca a aquellos que trastornan casas enteras y andan enseñando por ganancia deshonesta. Identificar a los espíritus. ¿Qué es esto, no? Bueno, muchos ya hemos visto en YouTube, en diferentes páginas de Facebook quizás, o usted mismo ha podido observar en vivo y en directo cómo estos pseudo pastores comienzan a dialogar con aquella persona que está supuestamente o puede estar poseída por algún demonio o por varios, ¿sí? Bueno, hay que hacer una aclaración. Ellos aseguran que esa persona que está poseída por ese o esos demonios es un creyente. Solamente cuestión de razonar un poco, hermanos queridos. ¿Acaso puede la luz, que es Cristo, morar con las tinieblas en el mismo cuerpo de un creyente? ¿Acaso las tinieblas pueden prevalecer sobre la luz? Hermano querido, eso es totalmente incoherente. Es una falacia, es un invento que han creado estos pseudos pastores, lobos rapaces, para poder controlar y manipular de esa manera a la congregación. Hermanos queridos, hay que saber que estos herejes dicen hablar con estos pseudos hermanos, entre comillas, y hablan con los demonios, ¿no? Esta nueva herejía dice que para poder luchar de manera eficaz contra los poderes demoníacos, aconsejan primeramente averiguar la tarea de los nombres de los demonios correspondiente para poder ponerlo fuera de combate. Y eso es el show que vemos nosotros cuando comienzan a hablar. ¿Tú quién eres? Dinos tu nombre, de dónde eres, cuál es tu objetivo, tu misión, etcétera, etcétera. Es algo totalmente hereje, ¿no? Más allá de que estas personas realmente estén hablando, no hablando con estos demonios, la Biblia a nosotros no nos manda a hacer ese tipo de trabajo. Estos falsos maestros con esta supuesta guerra espiritual se basan en Mateo capítulo 5, 9, donde dice, y le preguntó cuál es tu nombre, y respondió diciendo, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Pero ¿quién es el que habló acá? Fue el mismo Señor Jesucristo, y Él es el que tiene toda la autoridad para hablar, para reprender, para atar, etcétera, etcétera, a estos demonios. Hermano querido, un tal Ed Murphy dijo esto, ¿no? Y es el pensamiento quizá de muchos o de todos aquellos que dicen expulsar demonios. Él dijo esto, el que tiene experiencia en el ministerio de la liberación puede obligar a los espíritus malignos a decir la verdad. Yo siempre hago eso. Esto no significa que se es sabio mantener largas conversaciones. Solo exigimos de ello la información que necesitamos para continuar la liberación. Después lo expulsamos a donde Jesús lo envía. Hermano querido, por supuesto que toda esta enseñanza contradice totalmente lo que la Biblia enseña. Hermanos, en ninguna parte, vuelvo a repetir, de la Biblia nos enseña que tenemos nosotros que hablar con estos seres espirituales, con estos entes de maldad, para sacarle información y de esa manera poder hacer la liberación. Esto es algo totalmente fantasioso, ¿no? Y vuelvo a repetir, si esto realmente sucede, la Biblia tampoco nos autoriza a hacer eso. Hermano querido, segunda de Pedro y Judas 9 a nosotros nos habla de la siguiente manera. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Hermanos, ya hemos leído bastantes textos bíblicos relacionados a esto. Cuando estas personas como este tal Ed Murphy enseña este tipo de herejía, lo único que está enseñando a esas personas es a ser rebelde, a ser anárquico, a ir en contra
del señorío de Cristo. Porque ni siquiera dicen estos versículos de Judas 9 y 2 de Pedro 2, que ni siquiera los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia se atreven a proferir juicio de maldición, sino que ellos mismos dicen que el Señor te reprenda. Porque ellos saben perfectamente bien que si harían eso, irían en contra del señorío de Cristo. Mis hermanos queridos, todo lo que practican lamentablemente este tipo de supuesta guerra espiritual no van únicamente a ser rebelde ante un Dios tan soberano. Y hermanos queridos, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es que yo le hago la invitación a todos ustedes a que se arrepientan y a que vengan a los pies de Cristo. Hermanos, muchos hemos salido de ese tipo de sectas donde creíamos sinceramente que estábamos haciendo nosotros la obra de Dios. Pero hermanos, que ellos saben que no hay cosa o no hay persona más peligrosa en la tierra que aquel que piensa que está haciendo la obra para Dios, pero sin embargo está haciendo la obra de Satanás. Y si no, hermanos queridos, observen ustedes a Saulo de Tarso antes de ser apóstol Pablo. Él mismo estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo y pensaba que hacía una obra para Dios. Mis hermanos, otra enseñanza que tienen acá estos herejes es la que dice que podemos atar nosotros a Satanás y sus demonios, ¿no? Hermano, esta enseñanza no tiene base bíblica. Solamente cuando se ponen a gritar y a hacer semejante bullicio, alaraca y qué sé yo, cuando dicen te ato en el nombre del Señor Jesús, te reprendo Satanás y etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas no tienen más que un efecto psicológico dentro de la congregación. Solamente pueden llegar a impresionar un poco a la gente, pero no tienen ningún respaldo bíblico. Y por supuesto que Cristo no está apoyando todo esto. Para justificar esta práctica con la Biblia, ellos se remiten a Mateo 18:18, que dice lo siguiente, ¿no? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, y acá ellos, a pesar que en el versículo no habla absolutamente nada de guerra espiritual ni de demonios, y usted va al contexto y por supuesto tampoco está hablando de eso, pero ellos dicen que acá está justamente la justificación bíblica de que ellos pueden atar y desatar. Tremendo, ¿no? Hermanos, en el video anterior hemos demostrado cómo estos falsos maestros, cuando toman un solo versículo de la Biblia y pueden hacer una doctrina herética, por supuesto, hacen una eisegesis, desformando y forzando al texto bíblico a decir lo que ellos pretenden decir para engañar a la congregación. Y este es uno de ellos. Una vez más, hermanos queridos, decimos que este versículo no está solo, sino tiene otros 35 versículos del capítulo 18 de Mateo. Y hay que leerlos, por lo menos hay que leer todo el capítulo completo para poder comprender este versículo. ¿Realmente estaba hablando de atar a Satanás y sus demonios? ¿O qué es lo que estaba diciendo? Hermanos queridos, según el contexto, podemos leer nosotros que está claro que se refiere a la disciplina en la iglesia, porque el atar se refiere a estar atado al pecado, lo cual tiene como consecuencia el ser excluido de la iglesia. Y desatar significa el perdón de ser librado y el volver a ser acogido dentro de la congregación. En esto usted puede chequear, hermano querido, Mateo 18, ya lo completo, y va a ver que no hace mención el Señor a atar y desatar a Satanás y sus demonios. Y vamos a concluir, por la gracia del Señor, este estudio. Hay mucho más para decir en cuanto a lo que es la pseudo guerra espiritual. Yo no voy a negar que existe una lucha que del cristiano, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, todo eso es verdad.
pero la manera como la practican en estas iglesias carismáticas